Alan Sarmiento, bienvenido a Luz y Sombra. Gracias por invitarme, Pamela. Un gusto estar aquí. Em, platícanos. Primero, bueno, voy a poner un poquito en contexto cómo nos conocimos nosotros antes de entrar un poquito más en el tema, ir ahí surfeando la ola. Alan y yo nos conocimos por el Chin en Chikung Ujú. hace, ¿qué será? Como unos 8 años, Ocho ¿no? años, sí, en 2000, si no estoy mal, como por ahí de mayo del 2016. Mayo del dos mil Más o dieciséis. menos, o sea que ya este año serían 9 años. Wow. Y hace rato que platicábamos, dije, 8 años, 9 años. Yo tengo 9 años ya también practicando Qigong y no lo hubiera imaginado. Wow. Qué rápido, ¿no? ¿Cómo han pasado los años? De hecho, ni siquiera tenía estas canas en la barba. Cuando empecé, me acuerdo porque vi recientemente una foto del primer taller de Chikun. Ajá. Mi barba así negra. Wow. Sí. No, pues ya Ya pasaron llovió. 9 años, pero está bien, han sido buenos 9 años. Buenos 9 años y con mucho aprendizaje y mucho que compartir. Sí. Y les quiero platicar un poquito que Alan es director de teatro, es actor, tiene un proyecto padrísimo que se llama Plan B, que la verdad te voy a decir algo, Alan, qué rifado en un lugar aquí como Torreón. Qué locura. Qué locura, qué locura, pues sí, o sea, aventarte este tipo de proyecto en el norte de México también. Y quiero que nos platiques un poquito. Digo, ahorita vamos a entrar en ahorita platicamos más del Chin en Chikung, pero ¿cómo ha sido tu proyecto de Plan B? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo ha sido tu trayectoria aquí en ese sentido? Tengo entendido que también impartes clases, has impartido clases en el TEC de Monterrey. Ahorita me platicas que también andas ya con otros proyectos en Monterrey, que vas y vienes, que Es parte de la es vida. parte de la vida y del venir. Pero platícanos un poquito cómo tú llegaste a la actuación, a dirigir, a tener este proyecto que se llama Plan B, que es también como pues Es yo, un plan B. es un plan B. Y yo lo vería como un teatro como en miniatura, ¿no? O sea, como una versión y también como más alternativo, de alguna manera. Alguien alguna vez dijo que plan B era como teatro en HD. Ok, Porque la experiencia es ahora sí que por todos los sentidos. A veces cuando uno va a un teatro más grande, ves a los actores allá lejos. Y aquí en plan B puedes olerlos, puedes oír cómo respiran, los ves actuar, los percibes. Y bueno, pues literal el plan B, ¿cómo llegué a plan B? Pues primero, lo que tendría que decir es que yo encontré el teatro de manera muy azarosa. No sé si sea bueno decirlo, pero yo iba a ser religioso. dilo. Yo iba a ser hermano lasallista y por razones que esas sí no las voy a decir, me di cuenta que no era lo mío. Se vale, se vale. Oye, uno está aquí en el camino del autodescubrimiento Y es que y yo creo que lo que me pasó fue que cuando entré a La Salle fue mi primera escuela en donde alguien me habló de filosofía, alguien me habló de que había preguntas que tenía y que ya alguien se las había hecho. Entonces, antes de eso, mi experiencia como eh, académica había sido totalmente técnica. Yo había estado en escuelas de gobierno y la secundaria sobre todo fue una secundaria muy buena secundaria, creo yo, por muchas cosas, pero era muy como en el tema de las matemáticas. De hecho, en el tiempo que yo estuve en la secundaria pensé que iba a terminar siendo astronauta o algo de la NASA. A mí me interesaba eso, pero luego quise ser futbolista y luego quise ser soldado.
Entro a La Ah, caray, Salle, esa sí no me la sabía. Ok, ok. entro a La Salle y de pronto Sí. digo, ah, caray, hay una cosa ahí interesante con el ser humano. Finalmente me doy cuenta que no y termino mi preparatoria sin haber hecho examen en ninguna escuela, sin saber qué estudiar. Entonces fue Ujú. así de, chamaco, usted tiene que meter a estudiar ya lo que sea. Dije filosofía y me dijeron, no, eso no, De eso no vas a de eso no vas a vivir. vivir. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo? Y Ok. entonces me dicen, pues lo que sea más parecido y pues buscando psicología. Entro a la carrera de psicología y por tener que hacer un taller becario, me ponen a elegir una actividad cultural y así de descarte, ¿no? Rondalla, no, guácala, jazz, menos, pintura, no, teatro, pues bueno, teatro, pero yo nunca O había ido sea, al teatro, no me interesaba, o sea, a mí, mi interés primero fue el fútbol, luego fue ser investigador, científico, entrar a la marina o algo así como soldado que investiga y luego religioso y luego pues actor, pero de chiripa, o sea, no, o sea, nunca, en realidad tu proceso, bueno, de alguna manera fue más como ir descartando de que esto ajá, sí, pero no, esto no, pero sí. Pero al mismo tiempo yo siento que tenemos también como etapas en la vida en donde no necesariamente somos solamente bueno, no nos quiero cosificar, pero puedo decir una cosa, ¿no? O sea, no pues somos de una sola manera, somos exactamente, o sea, somos somos, muchas experiencias ujú. y en algún momento nos puede resonar alguna cosa y en algún momento otra. Y a veces una cosa te va llevando a la otra, Yo también de alguna creo, forma. creo que mi sensación es esa, o sea, finalmente yo lo que descubrí ya con el teatro es que a mí me interesaban dos cosas fundamentalmente. Primero, como comprender quién era yo como ser Ujú, humano, que la psicología daba algo, que la filosofía también, ujú. pero luego también entendí que me interesaba preguntarme quién era yo en el mundo. Y el teatro lo daba maravillosamente porque de alguna manera el teatro lo que siempre ha planteado es, no eres en lo particular y en lo singular, tienes algo mucho de lo que te rodea. O sea, hay un escenario que te da sentido. Y ese escenario que te da sentido, dialoga y está correlacionado con eso que finalmente termina siendo. Entonces el teatro creo que fue lo que me dio la posibilidad de hacerme esa pregunta. Y lo otro es eso, que pues, soy una persona que le gusta preguntar. Entonces el teatro es la pregunta en acción. Si alguien me Ay, me encanta preguntara, eso, si la alguien me pregunta en preguntara acción. Sí. eh, qué es el teatro, yo diría que son dos cosas. Una me la voy a piratar de un alumno que dijo es una acción que dialoga, pero yo añadiría es una pregunta con una acción que dialoga. Es una forma de preguntar. Y sabes que me encanta esta idea también de, precisamente, digo, ya nos vamos a poner un poquito cuánticos, pero ¿Cuándo del no? vacío, o sea, que está Sí, como el claro. escenario, digo, yo no soy actriz, pero en algunas ocasiones he modelado, entonces es también como meterte en un papel de cierta manera, Claro. ¿no? Y es como encarnar, o sea, como ese vacío, que en realidad así es toda la vida, pues, ¿no? Pero como que en el teatro cuando ves El escenario. el escenario vacío ahí es como yo me voy a convertir en este momento en lo que yo quiera. O sea, estás como que mucho más consciente y abierto a la posibilidad de lo que existe y de lo que puede ser y en lo que te puedes transformar. Y eso se me hace bellísimo porque entonces entra toda esta cuestión de identificarte contigo, pero al mismo tiempo no identificarte porque te das cuenta que eres parte de algo más, incluso de otras formas de ser, como lo decías tú ahorita. O sea, no hay una sola forma de ser, hay muchas, hay entre comillas infinitas. O sea, Sí, algo que ya puedo decir después de 20 años de estar en el teatro, eh, que es una de las, no afirmaciones, pero sí una de las cosas que he ido encontrando es
que hay una carga cultural, no voy a decir que es negativa, pero hay una carga cultural en nuestra cultura de pensar que el ser es algo que es fijo, ¿no? De hecho, gran parte de las religiones occidentales, de los pensamientos espirituales, metafísicos, parten de eso, que hay algo que no se mueve y que ahí va a estar y es principio y fin y todo lo que quieras. Pero curiosamente las artes se vinculan un poco más con el pensamiento oriental en el que descubren que no, que todo lo que es puede ser de múltiples maneras, que no es de una sola forma. Y que eso que está haciendo depende mucho no solo como de la propia voluntad o de la propia esencia, sino de todo eso que está a su alrededor. Y co-construye lo que sea el caso. A mí, ¿no? Claro, y eso ha sido tu experiencia, o sea, como tú lo has vivido. Y esto también, uno nunca termina de aprender. O sea, igual y tú te metes en un personaje nuevo, digo, a mí esto me parece fascinante, que yo creo que también cuando precisamente te metes a un personaje muy diferente a lo que tú eres comúnmente, pues, o en el día a Ujú. día o en tu cotidiano, puedes descubrir nuevas formas de crear, nuevas formas de sentir, nuevas formas de percibir. Y, o sea, te estás descubriendo a ti mismo, pero como con otras características, ¿no? Ujú. Y eso se me hace Es algo súper, y también como súper poderoso en el sentido de expandir la conciencia en ese sentido. Eso es que al final de cuentas yo siento que es como una expansión de la conciencia. totalmente de acuerdo. O sea, digamos que si yo pensara eso que me interesaba desde muy joven, que era qué era lo que es, qué hace posible que yo sea como soy y cuál es la verdad, digamos que a través del teatro podría decir que es algo parecido a una apertura, a una puerta. Digamos, la apertura de una puerta, de una ventana, no la puedes, justo no la puedes cosificar, no te la puedes llevar a casa. Puedes atravesar, puedes Ujú. pasar a través de ella y eso te llevará a lugares, pues el que te lleva, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí la puerta que está en tu estudio, pues me lleva hacia afuera, ¿no? Claro. Y también me permite entrar. Actuar para mí es como encontrar todas esas posibles aperturas, esos huequitos, esas fisuras que antes no me había dado cuenta que estaban y por las cuales puedo pasar. Y Ok. puedo pasar y puedo ser de diferentes maneras porque, pues los griegos ya lo decían, somos un ser de múltiples posibilidades. Somos una posibilidad de posibilidades. Y ahí es donde te digo que finalmente las artes, muy en su origen, pues tienen un pensamiento mucho más holístico, más oriental, que como luego nos las enseñaron ya después de cierta parte de la historia. Entonces, pues eso, diría que poder actuar implica esas múltiples posibilidades. Y entonces, en esas múltiples posibilidades, en algún momento he decidido irme a la Ciudad de México, estudiar teatro allá, después de haber hecho una carrera de psicología, finalmente sí la terminé. Y, y una vez estando en el teatro, por muchas cuestiones que no vamos a hablar en este podcast porque ¿por qué no? Pues yo ya más llevaría unos 20 años. Terminé en India. Y en India me di cuenta que yo ya no quería estar en la Ciudad de México. Que había algo de esa maravillosa y terrible ciudad que ya no. Chacachachán. Porque, no porque sea un mal lugar. No, claro, pero es que son procesos y hay tiempos para todo, ¿no? Si en algún momento te Claro, resonó la Ciudad de México, claro, pero platícanos este viaje a la India qué te reveló o qué aprendiste o qué... justo yo llego a Calcuta, India, gracias a la invitación de un amigo y director de teatro francés que se llama Jean-Frédéric Chevalier. Con él estuve trabajando los últimos años en mi estancia en la Ciudad de México y a él le pasa exactamente lo mismo. Él llega a México muy entusiasmado por estar en México, llega a las comunidades zapatistas, da teatro en las comunidades zapatistas. De pronto ya no le fue suficiente y empezó a salirse de las comunidades, empezó a conocer México, le encantó el folclore de México, le encantó la manera de crear en México y se quedó.
pero luego lo invitan a dar un taller de cine o de actuación, no me acuerdo de qué, a India, y llega a India y dice, no, aquí es mi lugar ahora. Entonces cuando a mí me toca ese trance, cuando se va por primera vez a India, regresa y me dice, nos tenemos que ir a India, vámonos a India. Y yo, como, ¿para qué? Y finalmente le sigo la pista, o sea, le digo, bueno, vamos. Consigo una beca, me voy a India, y en India lo que se revela para mí es que existen otras maneras de hacer teatro, de hacer arte, que las hegemónicas, y en donde yo tengo siempre que estar al servicio de un centro, de una capital en donde se produce cierto tipo de teatro y donde hay que estar ahí porque si no, no hay chamba. Entonces me di cuenta que podía regresar a Torreón. Además, debo decir una otra cosa inocente que pensaba. Yo me fui en el 2010 a India, y en ese momento la violencia aquí estaba, en Torreón, Coahuila, estaba muy fuerte. Y todo el Uy, mundo se claro, iba. era Todo el cuando se mundo se estaban iba. peleando los cárteles, que Los pasó toda cárteles. la cuestión de la inseguridad. Y pues no había gente en la calle, no había teatro, no había música, o sea, no había vida, básicamente. Y en esa locura de estar allá en India, en Darjeeling, en una ciudad así cerca de Nepal y del Tíbet, dije, tengo que regresarme a Torreón porque yo quiero estar allá. Quiero, quiero ser como esos monjes que me topé en Darjeeling tocando su tamborcito, y haciendo mantras mientras, o sea, como en resistencia a la violencia. Yo dije, quiero ir a Ujú, Torreón, tocar mi tamborcito, que era el teatro, ujú. este, pensando que algo iba a pasar. Y pues obviamente, digo, lo digo o sea, era muy auténtico mi sentir. Claro, Yo quería venir a eso. Ahora lo veo en retrospectiva y digo, bueno, había algo de ingenuidad y qué bueno, porque eso me trajo acá. No pretendía arreglar nada. En algún momento sí quería hacer algo. No se dio. pero O sea, yo creo que O sea, más ya con bien lo no que era es, el tema. El claro, tema era que también es posible crear en el desierto, es posible crear en Torreón, es posible crear en cualquier lado. exacto. Lo que puedo pensar más bien es que a veces no somos capaces de crear porque no nos apropiamos, y olvidamos que pertenecemos a un lugar. Pensamos que la creatividad depende solo de nosotros y de nuestras maravillosas capacidades, pero los lugares también ofrecen cosas. Y el desierto empezó a ser una figura importante para mí. Y es que el desierto también es este otro gran vacío, ¿no? Exactamente. Y ese vacío que de pronto pues ofrece más oportunidades a veces, Ujú. ¿no? En el sentido de que está más Y, en y blanco el al lienzo. que, y al que la sepa aprovechar, como tú Claro. dices. O Sí, sea, porque cuando recién regreso a Torreón y digo, chin, ¿qué hice? La cagué. ¿a qué regresé? Si allá estaba bien padre. Sí, allá tenía chamba, o sea, me estaba yendo muy bien y regreso acá. ¿Qué hice? ¿No? Digo, finalmente estuvo. Pues no sé, eso suena así como al viaje del héroe, ¿no? O Sí, sea, sí, tal cual. que se va y regresa porque Algo. aún, digo, se va a oír así medio, pero que aún tiene como una misión que cumplir Mm. en, pues, en donde ha vivido tantos años, ¿no? Ahora pregunta, ¿tú naciste, Yo no nací no aquí, naciste aquí, ¿verdad? ¿no? No, pero de alguna manera me formé aquí. Yo llegué aquí de 4 meses. Yo nací en Toluca y pues viví los primeros 23 años y medio aquí hasta que me voy a la Ciudad de México. No viví en otro lugar, o sea, digamos que mi primer traslado así significativo, o mi segundo, porque el primero no lo recuerdo, fue irme a la Ciudad de México. Y me acuerdo que en ese momento pensaba lo contrario a lo que pienso hoy de la Ciudad de México. Era el lugar, así era el llamado, venía de allá. Ya. Estando en India, algo se cruzan los cables, digo, el llamado es en Torreón, vengo, viene todo este proceso de readaptación, de regresar. O sea, ahí pasó algo muy interesante porque creo que de las primeras cosas que fueron preguntas recurrentes es qué implica regresar. Porque obviamente regresar es casi hasta una especie de fantasía, porque regresar implicaría que yo soy el mismo y el lugar al que regreso es lo mismo. Y no. Pero Y aparte, eso también, ¿eh? No regresas al mismo lugar porque no, aparte tú regresas ya diferente y el lugar es y el distinto. lugar es diferente también, entonces, y es otro proceso ya. Sí. O sea,
em, sí, ya llegas, es como esta cuestión que muy de Heráclito, ¿no? De no te puedes bañar dos veces en el mismo río, de si vuelves a leer otro libro ya no es el mismo libro, y si regresas a la misma ciudad, tú siendo otro, pues ya no es la misma ciudad, de alguna Sí. manera. Sí, ¿no? Y es una máxima teatral, ¿no? Lo mismo no siempre es lo mismo. Porque tú intentas repetir una acción 3 veces de la misma manera y a lo mejor te acercas, pero hay algo pequeño, sutil o grande que no es igual, Claro. ¿no? Y ahí también, pues años después, ya que decidí quedarme acá, me encuentro con el chikun y empieza a ser como todo una construcción de sentido que digo, claro, era aquí. Órale. Total, regreso y al principio dije, ¿qué hice? Me equivoqué. Me ofrecieron un trabajo en las comunidades indígenas de Hidalgo, que yo creo que ese es otro viaje que también me cambió la vida. En Hidalgo hicimos un proyecto para estar en todas las comunidades indígenas y fue algo que me cambió también muchas perspectivas de lo que yo pensaba que era México. Y un último viaje fue ir a Oaxaca a trabajar con una maestra que se llamaba Natsu Nakajima, una cosa que se llama danza buto. Entonces, esos 3 traslados seguiditos, India, Hidalgo y luego Oaxaca con Natsu y el buto, hacen que en 2013 ya por completo eche raíz acá. Y sin buscarlo, de pronto me encontré con alguien que primero quería hacer una compañía de teatro. Ese alguien es Enrique Esquivel. Y lo intentamos, nos dijeron que no, pensamos necesitamos un plan B y así surgió Plan Y de B. ahí Y de surge ahí Plan surgió Plan B. B. Entonces dijimos, bueno, no, Órale. ya no vamos a querer una compañía, mejor tengamos un teatro para poder tener una compañía. Qué bien, Y claro. así fue como Ok. sucedió. Y entonces Plan B inició en 2013, No, 2014. digamos que yo conozco a Enrique todo el 2013, de alguna manera lo que hago es buscar la manera de poder echar raíz económica aquí. Ok, O sea, de decir, sí puedo vivir aquí, ok. sí hay trabajo aquí, probablemente lo tengo Sí. que buscar yo. Y en ese momento conocí a Jesús Rosas, mi actual socio de Plan B, y él tenía un proyecto de hacer teatro para contextos muy específicos, en este caso para empleados y obreros de las minas y que pudieran cuidar su salud. Y eso me hace tener como todo un año de trabajo que me permite echar raíces, ahorrar dinero y entonces sí en 2014 encontrarme con Enrique y tener esta cosa de querer hacer una compañía, luego no, nuestro plan B y pues o sea, yo creo que el plan B es posible gracias a que Enrique Ujú. insistió en que hiciéramos algo y ese algo fue encontrar un foro independiente que en mayo cumple 10 años porque Guau, felicidades. digamos que finales del 2010, 2014 nos volvemos socios, de Ujú. alguna manera nos casamos, y hacemos el proyecto ejecutivo que se empieza a ejecutar en enero del 2015 y en mayo pues aparece por primera vez Plan B. Una locura. Súper, súper. Cuando terminamos de montar Plan B, volteó Enrique y me dijo, oye, ¿qué hicimos? Si va a venir alguien. Y yo me acuerdo que a principios, sí, entonces del 2016, cuando Ujú. tú llegaste al Chikung, Ajá. pues poquito tiempo después, tú estabas recién con Plan B. Sí, no No tenía ni un tenías ni el año, ni año. el año. Ujú. Y me acuerdo que saliste con mucha prisa. Supongo que alguna función que tendrías ahí, me imagino. Sí, sí, sí. Que dijiste, nada, ya nada más me tengo que ir corriendo porque esto y lo otro. Dije, ok. Dije, en domingo, qué ocupado. Dije, domingo, 5 de la tarde. Dije, ok. Qué padre, pero qué padre Sí, de y... hecho lo tengo muy presente porque estaba trabajando con una compañera que se llamaría María. Junto con María estábamos haciendo una obra que se llama o se llamó Todos somos Nora, que era una versión muy loca de Casa de Muñecas de Ibsen. Y me acuerdo Henry que Ibsen. de Ibsen, Ok. sí.
casi no. Y me acuerdo que como que estaba muy metido en el teatro y ese primer curso de Chikun fue así como de pronto estamparme con una pared. Yo me acuerdo que sí, yo me fui rápido al ensayo, pero llegué al ensayo y estaba así de, ¿por qué hago teatro? ¿Por qué no hago mejor Chikun siempre? Y me acuerdo que incluso te pregunté así como de, oye, como que es demasiado ruido el teatro, no sé qué me pasó y que me dijiste, no, hombre, otra vez, todas estas Se est- posibilidades son posibles, Ajá, ¿no? ajá. Porque sí encontrarme para mí con el Qigong fue como algo muy parecido con el teatro, pero para mí mucho más profundo y a la vez mucho más, de mucha más apertura. Eh, Y platícanos, bueno, ya estás en eso, pero precisamente que a mí se me hace súper interesante también la perspectiva de cómo alguien que trabaja mucho con su cuerpo, Ujú, que está como muy en contacto con sus emociones, con el sentir, digo, más que el común de la gente, ¿no? No quiere ujú. decir que todo el mundo esté completamente desconectado, pero cómo precisamente ha sido este proceso del Chin Chikung para ti siendo actor y director de teatro. Fíjate que creo que te lo comentaba alguna vez, eh, sobre todo en el tipo de formación actoral que yo tuve, que fue muy rara. No sé, Ujú. como que me gusta lo raro. Mi escuela era muy corporal, entonces en vez de tener muchas materias de actuación y de actuación frente a cámara, cine, teatro, teníamos yoga, tai chi, danza, o sea, como muchas materias corporales, porque la escuela era teatro del cuerpo, era como una especialización de teatro corporal, Ujú. y eso me había hecho conocer otra versión del Qigong que me había como que me había hecho como mucha resonancia, más todas las otras prácticas como de meditación a través de la danza y cosas así que nos ponían. Digo, era una escuela que hacía cosas muy raras y ojalá hubiera más escuelas así. Pero de pronto encontrarme con el Qigong, te decía alguna vez, fue como si pudiera empezar a darle una estructura a muchas cosas que había hecho por separado. Tengo como esta impresión como de poner orden a como a la entropía, ¿no? A este desorden que Ajá, obviamente el universo pues es orden y caos ajá. y a veces tenemos como caos en la vida por varias razones, Ujú. porque pues la vida todo es un vaivén y algo que yo creo que sí, precisamente ayuda mucho la práctica, precisamente es a ordenar y a encauzar muchas cosas, como que piecitas empiezan Ujú. de Sí, rompecabezas como embonar, ¿no? De alguna manera, pero bueno, platícanos más tú. de alguna manera mi metáfora teatral fue, se dice que para que surgiera el teatro, los griegos dijeron que hubo una reconciliación entre dos dioses, que era Apolo y Dionisios. Y de alguna forma, si voy a decir abruptamente, uno representaría el orden y el otro el caos. Ujú. Y como mi formación actoral había sido más desde lo dionisiaco, más de abrir, soltar, explorar, hacer, aventarme al vacío. eh, y eso también abría el hambre para una estructura, pero no la había encontrado. Claro, porque es que, y estás en el juego de estas dos fuerzas, como tú dices, de expanderte, de explorar de esto, pero y luego también a veces necesitamos esta otra fuerza que contrae, Claro, que contiene, sí. ¿no? O sea, que da estructura. Y Por- precisamente creo que esto pasa en todo el mundo, porque está, y en todo el universo es algo que sucede, está lo que irradia y lo que expande, y está lo que genera y lo que contrae Ujú, esta fuerza. Entonces, necesitamos de las dos fuerzas porque si te vas demasiado hacia un lado del péndulo, por decirlo de ujú, una forma, ujú. pues también podría acabar siendo un caos, ¿no? O sea, también uno podría acabar en la locura de tanta expansión, de Claro. tanto explorar sin estructura y al rato ya te perdiste ahí también, o sea, Sobre todo que el extravío se da en que algo se pierde, luz y sombra. exacto, O sea, ¿cómo podemos percatarnos de que hay luz? Porque es posible que haya sombra. O sea, si exactamente. hubiera solo luz, no sabríamos, no veríamos tampoco.
¿no? Y pura oscuridad Y tampoco. pura oscuridad Tiene que haber tampoco. O sea, contrastes. creo que justo algo que a veces nos damos cuenta y es maravilloso cuando uno lo logra. De niño creo que jugábamos mucho a eso. Pues las cosas están un poco menos fragmentadas de lo que pensamos. Lo digo desde mi experiencia, pues a lo mejor Ujú, alguien piensa algo distinto, pero mi experiencia sí me dice que justo, o sea, la luz y la sombra pues, vienen juntas, pues, ¿no? ujú, O sea, ujú, a lo mejor hemos cultivado en Occidente mucho el pensamiento de que son polos opuestos, ujú, pero más me parece que es la imagen del péndulo, que estamos trasladándonos de un lugar hacia el otro, de la luz a la sombra, de la sombra a ujú. la luz. Y eso que pasa en medio, pues es nuestra vida, ¿no? Claro. Y, Sí, y, sí. y en este caso en el orden y el caos también. Entonces yo creo que en algún momento hasta iba a aventurarme a decir que en aquel tiempo que el Chikun era la mejor formación actoral. Pero dije, a Órale. ver. No porque justo, Bueno, pues como una parte más de claro. alguna, pues, Lo que pasa es que creo que en donde se juntan, y es algo que a mí me gustó mucho como vivir desde la experiencia que tuve y que tengo de practicar contigo, es que es una práctica. Es decir, en el teatro y en casi muchas cosas, de hecho, hasta en el Chikun ha pasado, que alguien se quiere apropiar de esa práctica como si fuera su conocimiento y entonces no es algo tan horizontal, sino que entonces empezamos allá a negociar como cuestiones de poder y tal, porque se despierta. Pero creo que cuando la práctica se vive como práctica es algo que está entre nosotros y que nos empareja, ¿no? ujú, Y creo que eso también pasa con el teatro cuando está bien hecho. ok. Incluso llevándolo muy allá, eso tendría que pasar, al menos desde mi concepción del teatro, cuando uno da una función. Ujú, Uno piensa siempre que el artista es el que está arriba y el que está haciendo el show, pero todos estamos haciendo la experiencia. claro. Entonces, yo creo que cuando está bien hecho el teatro, cuando un actor está bien entrenado, comprende que lo que hacemos lo que va a hacer es ponernos ahí juntos, juntas, en un mismo horizonte, sin que alguien tome el poder de decidir que sí y que no. Ok. Y eso creo que lo emparenta mucho con las prácticas orientales, y en este caso con el Qigong, en donde la información la construimos juntos, ¿no? Y también es esta cuestión de, como dices tú, o sea, está el espectador, pero el espectador no nada más es una parte pasiva, también es activo de alguna forma, ¿no? O sea, también está procesando toda esta información, también es parte de la energía o de ese campo De de ese chi, campo. como Ujú, decimos en el Qigong, ¿no? ujú. Está también, es parte de ese campo, o sea, estás compartiendo un espacio y eso se me hace bien bonito Sí. también. Digo, no sé, tú con toda esta experiencia de tener como muchos, haber estado en diferentes escenarios, no sé si tú a veces sientas las energías de la gente diferentes. Supongo que sí, no sé, o a veces que sientas como, mira, en esta función se rieron más Sí, de esto, en esta función, sí. no sé. Es que yo creo que tanto en una práctica como la del Qigong, como en la del teatro, eh, al estar más atentas y más atentos a lo que ocurre, podemos percibir eso que está ahí todo el tiempo, pero que a veces no nos disponemos a percibirlo. Y también en eso siento que se parece mucho, pues, o sea, porque finalmente ahorita que desde hace rato que estoy viendo tu libro que dice Cosmos, pues es que de alguna manera hay una especie de conexión. Y a lo mejor alguien que nos escuche va a decir, estos vatos están. Va a Sí. decir, ay, no, y estos hippies, mano, ¿no? Pero es que, pero no tiene que ver solo con o sea, digamos, no creo que tenga que ver solo con un sector de la población que quiera, aspire a que algo esté tan unido como el cosmos. Pues porque así está, pues, o Es que sea, así es de así alguna es, forma, y de alguna forma, y a veces percibirlo puede ser una maravilla o puede ser muy abrumador, por ¿no? supuesto.
Y creo que Claro. gran parte del tema de nuestra vida es, pues, qué hacemos con toda esa información. Eh, y bueno, muchas veces, por ejemplo, para mí hacer práctica es profundamente abrumador. Es Y a la veces sombra, es a veces confrontante. es muy confrontante y a veces es la luz y en el teatro igual. Y creo que también es eso, o sea, mm, nos estamos moviendo. Y a veces he pensado que esta resistencia a pensar que nos estamos moviendo es que saber que nos estamos moviendo es saber que de alguna forma, por lo menos en esta que estamos platicando, somos finitos y se va a acabar esta forma, que es a la que más estamos acostumbrados. Porque es desde la que estamos hablando ahorita. Quién sabe ya después si estemos Y hablando en... todo se está transformando todo el tiempo. Entonces, También. tal vez haya una resistencia por ahí, pero bueno. Para mí ese fue el encuentro con el chikun, como esta parte que le dio estructura a mucha información que había estado explorando así como desparramadamente. Em, y, y recobrando una sensación muy parecida a la de ser niño otra vez por algunos momentos. Como, como percibir, o sea, piensa en un niño cuando llega a un lugar, no necesita entender racionalmente muchas cosas. Si la cosa está fea, él se asusta. Sí, como muy espontáneo Claro, también, y los como muy animales también, natural. ¿no? O sea, un animal llega a un lugar que está toda madre y llega, se mete, brinca, se Ujú. sube. Si no, Sí, 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 como que dice, a marca ver, así como que su espérate, ¿no? Y es su algo que territorio. tal vez en este mundo occidental hemos perdido porque hemos estado más como en ese trayecto del péndulo nos hemos acercado mucho más tiempo y mucho más veces a esa otra zona, como menos sensorial, Sí, como también muy lógica, ¿no? Muy muy del lógica, hemisferio racional. izquierdo, Ajá. en lugar de integrar estos dos hemisferios, que digamos de alguna manera es la parte analítica, la parte artística, Ujú. o el masculino y lo femenino, o sea, volvemos a estas dos fuerzas que constantemente están presentes en el universo y que no puede existir una sin la otra. Pero estamos precisamente, como tú dices, yo creo en una cultura en donde tiende más a Sí, hacer, irse por la cuestión de patriarcal en la que nos encontramos, pues más a lo analítico, ¿no? Y algo que pasa también mucho en el Chin Chikung que yo me he dado cuenta es que, y bueno, en todas estas disciplinas con las cuales trabajamos principalmente con este chi, o lo voy a decir mucha gente que no sabe qué es el chi, con esta energía que no se puede ver o percibir, como que la línea es delgada entre lo que es y no es. Entonces, ¿qué es verdad y qué es charlatanería, ujú, no? O ujú. sea, porque ese es otro punto. ¿Hasta dónde? Entonces entra lo científico, la mente Analítica. analítica, o sea que estás desglosando toda la información, lo cual me parece fantástico, a mí me fascina la ciencia, pero también entiendo cuando uno es científico y es demasiado cerrado. A ver, en el espectro electromagnético, nosotros podemos ver una pequeña fracción, menos del 5%. Mm. Es más, y de todo lo que existe, deja tú de, o sea, todo lo que está vibrando, porque todo es Claro. vibración en el universo. Entonces también, si te vas a ese lado del péndulo del escepticismo, de no creo nada, o si mis sentidos no lo perciben, quiere decir que no existe, pues también es caer en el error, porque hay muchísimo que no podemos percibir con los sentidos directamente y eso no significa que no exista. Claro. O sea, es como yo te estoy diciendo, a ver, pues, ¿cómo te llega la señal al celular? No, pues a través de las ondas de radio. Ay, ¿estás viendo tú ahorita las ondas de radio? ¿Las estás sintiendo? ¿O me estás hablando de mentiras y charlatanería? No se puede Y ver ni medir, ¿no? no se puede ver ni medir, pero, a ver, el celular es un codificador con una antena que va a codificar esa información, esas ondas, porque toda frecuencia carga información y entonces ya después tú vas a poder escuchar como sonido, que entonces ya estás preparado tú para escuchar el sonido de cierta frecuencia a cierta frecuencia.
pero eso no significa que las ondas de radio no existan. Claro. Como mil cosas, ¿no? Como Como, los rayos X y la radiación y como el chi. como el chi, precisamente. Entonces, mucha gente, ay, eso es las energías, puras mentiras, puro placebo. Y ha pasado que de repente empiezan que dicen, no, pues mira, ya no tengo nada que perder, yo fui ahí pues a ver qué, ¿no? Así Yo sí como, llegué, Pamela. yo fui uno de ellos, así No, de, sí, es que, y luego de repente empiezas a practicar y dices, ah, caray. claro, Y entonces toda tu configuración también analítica y científica y claro. racional, que dices tú que es nada más, a veces también esas estructuras se terminan por caer Sí, y o dialogan, transformar. o sea, y si tienen la apertura pueden dialogar con esto otro, porque como bien lo mencionas, o sea, están los dos extremos que siempre son como los más peligrosos, ¿no? O cerrarse y decir, esto es puro, o sea, si Exacto, no se puede a través del método científico, entonces no existe, que además el método científico ha tenido miles de evoluciones y ya no es el que nos enseñaron a nosotros en la exacto. primaria, pero también... lo que pasa es que el otro riesgo es entonces darle cabida a cualquier cosa, ¿no? A Claro, cualquier no es, ocurrencia, ¿no? Es decir, sí, es que aquí hay elefantes rosas en medio de nosotros. O sea, sí, y tú, pero no. ajá, O exactamente, sea, sí. porque, Eso que estás diciendo es clave y es bien importante. Y el otro día yo lo estaba pensando, analizando, que el otro día estaba leyendo de las mitocondrias y la célula, y dije, es que es como la membrana de la célula, es sabia. A ver, la membrana también funciona con cargas negativas y positivas, todo funciona con voltaje. Y entonces eso va a regular qué minerales entran, qué no, qué ujú, tanto calcio, qué tanto potasio, que si el sodio. Y la membrana es sabia, porque la membrana no es ni completamente cerrada, porque exacto. la célula no podría ser si Mm, se muere, se muere, ni completamente abierta, porque entonces tampoco existiría. No se puedes dejar muere, entrar todo y también se tiene que proteger de los tóxicos y también se claro. tiene que proteger y tiene que ser una especie de, como un mini individuo, Ujú, una ujú, mini dentro del cosmos que es también el cuerpo, ¿no? Otro tipo de cosmos dentro de... Entonces, no puede ni dejar pasar completamente ni lo contrario. porque O entonces, sea, no, porque si no, no podría ser. Y lo mismo es con todo. y es ahí donde la apertura tiene sentido, es decir, una apertura es algo que presenta una parte que no es apertura. O sea, si no sería totalmente vacío, ¿no? O Exactamente, totalmente sólido. exactamente. Y es bien interesante porque una de las cosas que me empezó a hacer como mucho Ujú. sentido en la práctica del Qigong, pues era como esta especie de vectores muy concretos o de elementos o de movimientos o de características muy particulares que es abrir y cerrar. ¿No? Por ejemplo, Que son los subir y movimientos. bajar. Estos, fíjate, qué interesante, estos movimientos también nosotros los podemos ver en todo el universo. O sea, el expandir y contraerse, este respirar, este inhalar y exhalar, hasta el sol lo tiene. O sea, hasta el sol tiene sus ciclos, la tierra los tiene, nosotros lo tenemos. O sea, es Claro. una constante. Y son movimientos que hacemos en el Chin en Chikung, incluso si tú te acuerdas en la parte avanzada del primer nivel, que hacemos movimientos que Claro. yo digo, estamos haciendo los mismos movimientos de las órbitas. O sea, Ujú, unas cosas que ujú, yo digo, ujú. estamos reflejando Claro. lo del cosmos en nosotros. Sí, y justo como poder, no sé si sincronizarse o entonarse, este, en esa misma vibración, evidentemente abre posibilidades sutiles que no siempre están ahí. Y que al ser sutiles siguen quedándose con un cierto misterio. O sea, una de las cosas que a mí más me gustó, sobre todo de cómo percibo que los maestros del Chin y Chikun en específico han trabajado con la práctica, es que sigue habiendo algo de misterio. Y algo de misterio que permite que nadie llegue y lo quiera utilizar como un celular, pues, ¿no? Que te va a funcionar así, si no te funciona, te lo cambio, Claro. ¿no? O sea, porque el otro lado es
claro, la posibilidad de mover mucha energía la tenemos yo creo que casi cualquier persona, pero luego cuando eso ya se vuelve como un diseño efectivo y que no tiene ningún misterio, pues empieza a caer en el tema de la charlatanería y entonces yo te curo con mi santa mano y es que parte del tema es que eso es posible, Claro. pero cuando eso ya tiene otro propósito, tiene otro camino, deja de ser esta cosa misteriosa y propia que uno tiene que como saber apropiarse de eso, entonces se presta pues a todo lo que quieras, ¿no? Se presta a que alguien llegue y te quiera contar las muelas y decirte cuál es tu futuro. Sí, O sea, exactamente. es una línea Es una línea muy muy delgada, delgada. que es esa misma Y línea que creo que está entre la luz y la sombra. exactamente. Y uno tiene que también aprender a discernir. Ujú, Eso es bien importante ujú, porque, y fíjate qué importante esto también, a conocerse a sí mismo. Por algo los griegos decían, conócete a ti mismo, porque también conociéndote a ti mismo, eso también abre y despierta tu intuición. claro, Y entonces ya tampoco te vas a creer cualquier cosa, ¿no? Como dices, se va a hacer más sabia esa membrana de la célula, ese campo de chi, eso, esto dejo pasar, esto no. claro. Entonces, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no trabajas con tu cuerpo, aparte de con tu mente, porque somos una unidad, se puede prestar mucho al engaño y a la manipulación. ¿Y cuántos documentales no hay de eso, no? O sea, porque la Sí, gente llega vulnerable, porque la gente quiere sanar cosas, porque la gente llega con una buena intención. claro. Y entonces, a veces, lamentablemente, obviamente hay muy buenos maestros y también hay charlatanes y se puede caer en la manipulación. Y yo siempre les digo a mis alumnos, en lo que tú veas algo raro, que tú intuyas que eso no es, nunca dejes que te falten al respeto. Jamás, ni que te manipulen, porque se presta mucho en estas cosas que uno llega con buena intención, con apertura, con siendo vulnerable de alguna manera. Sí, poniéndote en las manos de alguien. Y cuidado, mucho ojo con eso, Fíjate mucho que ojo. recientemente volví a ver un documental, no sé si tú lo llegaste a ver, se llama Wild Wild Country, que es Claro, el de el de Osho. Osho. Sí, sí, lo vi hace un par de años. Este, ahora que yo lo volví a ver hace unas semanas, me doy cuenta que no solo es interesante por todo lo que implica Osho y por todo lo que se ha difundido y el bestseller que es en muchos sentidos. Ujú. Yo, Sí, en mi claro. entrenamiento actoral yo llegué a hacer sus meditaciones dinámicas y claro que se despierta algo, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Eh, pero ya no solo me pareció interesante por el tema en específico de Osho, sino porque siento que como mundo estamos en ese conflicto. Lo interesante ahora que lo volví a ver del documental no solo fue pensar en Osho, sino en esta otra contraparte, otra vez, estos dos polos del péndulo de esta gente que estaba en Antílope que decía que además, o sea, con justa razón siendo como invadidos, pero Ajá. también tomando una postura súper cerrada de son el demonio, ¿no? Entonces, es muy interesante porque para mí es un poco como una especie de discusión en el mundo que se tiene que tenemos, de este pensamiento ultra occidental y este otro pensamiento que quiere escapar de eso, pero que si solo se vive de manera extrapolada, pues va a generar lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, por algo Donald Trump está en el poder, espero que no nos bajen Exacto. ¿no? O sea, Sí, no, es complicado, es es complicado. complejo. Yo diría más bien que es complejo, pero al mismo tiempo entonces se vuelve divertido, porque un poco me hace pensar en las adivinanzas, ¿no? En los juegos de adivinanzas. Es muy bonito, las adivinanzas Ujú, son maravillosas, ujú. pero pierden su chiste cuando ya te sabes, Ya, ¿no? ya, ya, Eh, claro. ¿No? O sea, todo el juego, Como que es también la sorpresa, es poner ajá, a trabajar la mente, es, o sea, por eso se llama adivinar, es también prueba y error, sí. es muchas cosas, muchas Y cosas. justo lo que pasa con una adivinanza en ese juego de intentar adivinar, ¿no? Cuando por primera vez te dicen agua pasa por mi casa, cata de mi corazón,
todo ese proceso en lo que terminas diciendo aguacate, ahí es donde para mí hay mucho el misterio de la vida. O sea, una vez que se resuelve, pues ya se resolvió y obviamente habrá nuevas cosas, ¿no? Y yo creo que también eso permite que la misma existencia puede ser, porque si todo ya fuera algo, no habría nada que podría ser otra cosa. Claro. Es el mismo juego, la misma dinámica. O sea, si todo estuviera lleno de alguna forma, Sí, pues entonces no habría cabida a nada, no habría juego. no habría juego, Sí, ¿no? porque entonces todo estaría lleno. Es como tener los mismos huesos que tenemos, pero sin articulaciones. O sea, ¿para dónde te mueves? Exactamente, y si el espacio es 99.9999999, etcétera, 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 vacío, vacío entre comillas, porque al parecer está también esta dinámica de que está vacío, más no vacío. Entonces, precisamente es esta cuestión de que también es lo que nos permite ser, porque pues si el espacio estuviera lleno, pues ¿qué eres? Claro. Y, ¿No? y, Da cabida a la transformación, o sea, y un ejemplo a lo mejor muy concreto es pues este video, ¿no? Quien lo está viendo y va a estar diciendo, bueno, y estos, ¿eh? No es este. Este, esa información em, es particular. Yo creo que las redes sociales y el internet todavía vienen a tumbar más esta cosa que es fija. O sea, eso que están viendo, que están escuchando, ya no es. Y sí, y está y no está, y es vacío, pero al mismo tiempo no. O sea, para mí no es y es la información, o sea, es Matrix. información también, y también como en algún momento y siguen siendo los libros, ¿no? Ujú, O sea, ujú, que tú estás viendo algo, pero estamos viendo al pasado, ujú. pero como el pasado también puede estar cargado de buena información, ¿no? O sea, como hay Y información de que... futuro, Y de además. futuro, claro, porque si nos vamos a que esta cuestión de presente, pasado y futuro no es lineal, pues también ahí entramos en otra, en Sí, no. otro, en otra forma de concebir el espacio-tiempo, Claro. lo espacio-temporal, ¿no? Mm. Entonces, em, ya decimos, bueno, pues el tiempo no es lineal, es circular, que bueno, aquí ya también estaríamos entrando en otras cuestiones de física, pero si ahorita nos ponemos a hablar del pasado, pues también, como tú dices, tú puedes ver este video en algún momento y lo puedes ver en 5 años más y a lo mejor vas a entender otras cosas que dije, ay, en su momento ellos estaban hablando de algo que yo ni entendí, güey. Le quité a los Se me tres hizo minutos. raro, le quité a los que dije, estos están más para allá que para acá, no sé, por alguna cuestión del universo lo vi más tarde o lo vi después o lo dejé a medias y luego entendí, o sea, entendí otra cosa. Y así es con todo, o sea, Y eso me trae otra vez a la idea de la práctica. O sea, eh, hay un buen de libros que tienes ahí. Si uno piensa en el libro como nos han enseñado más modernamente, más occidentalmente, es un libro lo lees para ya no volverlo a leer. Pero la práctica implicaría que lo lees una vez y luego lo vuelves a leer. Y luego fíjate lo vuelves a leer. que Y luego lo ay, vuelves esa a es leer. una clave y eso es algo en lo que voy a trabajar este año y yo creo que el que sigue también es la relectura. Porque este año que pasó, en 2024, leí muchísimo y a veces es mucha, o sea, mucha Ujú, ujú. información, pero también tenemos que dejar que esa información se vaya sentando. O sea, y luego también pasamos nada más los ojos por un libro y no nada más se trata de consumir, que otra vez volvemos Volvamos a a lo esta mismo. cuestión Ujú. de sociedad consumista, sino el realmente profundizar, lo que también es la práctica, porque muchas veces estás haciendo el mismo movimiento Ujú. y un año después o 10 años después puede ser completamente diferente el nivel del uso de tu mente a como tú empezaste practicando. Y sin Sí. embargo, son los mismos movimientos. Y es lo mismo, puede ser el mismo libro, a lo mejor lo leíste, y de repente te agarras 2, 3 páginas o un capitulito o una frase incluso, y cada vez vas haciendo clic
cosas diferentes y vas dejando también que esa información se vaya sentando. Sí, Y eso es algo en lo que también tenemos que, pienso yo, poner atención, digo mi opinión muy personal, porque ahorita cuánta información y aparte, cuánta información falsa también no hay. Volvemos al tema del claro. discernimiento, ¿no? O sea, Sí, o sea que no solo es la autenticidad de la información, sino la cantidad. Yo creo que una cosa que sí puede ser abrumadora, el otro día platicábamos, yo no podría ser adolescente en esta época, yo creo que me hubiera vuelto loco de o sea, a nosotros no nos tocó no, tan vasta información, porque no. o sea, de pronto es sentir que te llega la ola de información y está canijo. No, están saturados. Por eso ahorita también tanta depresión, tanto déficit de atención, tanto medicamento. La verdad es que les está tocando difícil. O Y ahí es sea, donde a lo mejor algo tan sencillo como agarrarte un libro y leerlo una vez y otra vez o hacer chikun. Hace rato decías que está padre meterse en diferentes escenarios. Fíjate que una de las cosas que puedo pensar que el teatro me ha permitido es entender la lectura desde otro lado. O ujú, sea, cuando uno ensaya un guión, ujú, un texto dramático, pasas por ese texto 100, 200, 300 veces y luego va quedando claro, por lo menos a mí, ujú. que no se trata de terminar de leerlo, que no se trata justo de consumirlo y ya, Sí, sí, sí. sino De adentrarte. de cómo eso te va abriendo aperturas distintas cada vez. Y se va nutriendo hasta que de pronto hay un texto que es, o sea, no, Wow. no había entendido y cuando cae ese 20 se vuelve Como una... un tipo de eureka, ¿no? De cae Ajá, o ajá, cae el ajá, 20 de ajá. repente. Ah, ok, ya entendí. O a lo mejor tú estabas diciendo una línea con cierto énfasis y a lo mejor era un poquito cambiar ese tono y dijiste, aquí es el clic, aquí es el twist en este acto o en este... Claro. Qué interesante. Usando las palabras de un buen amigo, Miguel Crespo, diría que en la práctica nos encontramos. Él hacía referencia a que hemos dejado de hablar así, ¿no? Antes, abuelita, ¿qué está haciendo? Pues me encuentro cocinando. Qué El bonita manera, ¿no? encuentro. O sea, me Ujú. encuentro, es decir, Es un encuentro. es un encuentro conmigo a la hora de estar haciendo esto, pero además porque he cocinado toda mi vida. Claro. Entonces, claro que al hacer algo tantas veces, pues me voy a encontrar, ¿no? Ujú, Eh, a veces el asunto de repetir eso que parece que es lo mismo nos pone en esa posibilidad de encontrarnos. Y es algo que también empezó a se volvió más evidente para mí gracias al Chine Chikun. ujú. Porque claro, y lo dije hace rato de broma y no, o sea, cuando me invitan al curso y empiezo a oír ese primer día en el que, no hago spoiler, pero Pamela dice Ujú. toda una descripción la primera. Yo así de, ah, claro, ¿no? La panacea, la magia. Lo empiezas a hacer Ajá. y dices, ah, claro, Ujú. ¿no? Eh, eh, em, y es en esa repetición incluso porque creo que una de las grandes maravillas del cine chico, una diferencia de otras prácticas, es que no te revela tan rápido el misterio. Ya. Porque el problema de nosotros como Porque se occidentales, trata de profundizar y eso es algo que exacto, también hay que entender. y estamos más acostumbrados a lo inmediato, Claro. ¿no? Y a esta cuestión de voy al gym y ya quiero al mes ver Ya, resultados y el músculo de este tamaño y lo entiendo, digo, no, tampoco tengo nada en no, no, contra de no, eso, ¿no? También ver cambios físicamente es muy bonito, pero yo creo que aquí los cambios son más a nivel celular, de ADN, internos y a veces, como tú dices, está este misterio porque los cambios pueden ser muy obvios de repente si hay algún sí, tipo de reacción, sí sí, pueden sí, ser y sí muy la hay. repentinos, Ajá. así como también pueden tardar y pueden ser súper sutiles. O sea, no necesariamente son así de inmediatos Y es también. que a eso me inclinaría un poco más yo, porque creo que pensando en la gente que va al gimnasio recientemente, tuve la osadía de decir, bueno, voy a ir.
Y está Sí, bien, sí, o sea, está claro, bien. claro, de acuerdo. O sea, otra vez, somos una integridad que Probar diferentes cosas. Yo estoy no, súper a favor de cada pero quien me doy probar lo que le cuenta, sirva. O pero me doy sea, cuenta que ahora pareciera ser que la intención es que eso sea visible rápido, ya. Sí, sí, ¿no? como la inmediatez de Y todo. entonces, o que Ujú, sea visible. ujú, ujú, Cuando uno encuentra esa diferencia a través de un proceso largo, corto, ujú. como quieras, ahí es donde se construye sentido, porque entonces muy probablemente mucha gente en enero dijo, voy a ir al gym. A las 3 semanas no vio ningún cambio y dijo, bueno, hay que comprar. Que se supone que este lunes fue el que le llaman, Ah, que el yo Blue ni Monday. sabía, ¿eh? Sí, Hasta sí, sí. hace una semana, el Blue Blue Monday. Monday. Ah, ok. Y no, pues es cuando la gente ya tiró la toalla, ¿no? Así que el tercer lunes de que nada, no No, voy a esto no va a cambiar, así mejorar. de... Sí, sí, pues o sea, justo estamos como intervenidos por una manera de percibir el mundo que si no somos conscientes, si no nos afianzamos a una práctica, la que quiera, Ujú, pues va a ser muy fácil que estemos ahí como la pelota ujú, del pinball, ¿no? Así ujú, botando por todos lados y no cayendo en ninguno. exacto. Pero sí, 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 este, y además es algo que no es nuevo, o sea, los músicos, ¿cuántas veces leerán una partitura y cuántas veces la tocarán y están y Como están? dice, la práctica es el maestro. O sea, Y es que y dejamos de pensar en las prácticas, ¿no? De pronto todo se volvió pues una carrera, 4 años, ya. Usted se graduó, entonces ya no necesita practicar, pues, ¿no? no, definitivamente nunca terminamos de aprender. Y eso me queda claro. O sea, aprender y volvemos a lo mismo. El conocimiento de sí mismo, pues también es un camino que nunca se acaba. Ujú. Y conocer las diferentes facetas, qué padrísimo, como tú dices, pues el qigong, el teatro, el gym, ¿por qué no? También se vale, oye, quiero construir músculo. Yo también aparte del qigong hago pesas, entreno últimamente al aire libre Ahora, y uno tiene que ir viendo que sí, que no. También es esta cuestión como de prueba y error claro. y son procesos. O sea, a lo mejor en algún momento algo te funcionaba más, ahora menos, ahora quieres explorar. Y fíjate, esta parte es bien importante porque tanto el explorar diferentes formas de ser, como lo decíamos, tanto como profundizar, siento que las dos son súper importantes. Sí. Porque como tú dices, y luego estás como la pelota, o sea, nada más rebotando sin profundizar. Entonces, también tanta información, que este curso, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro, y de repente dices, y luego, o sea, ¿Dónde ya estoy? aprendiste tanta cosa, pero pues a qué horas vas a aplicar todo eso, No, pero lo peor ¿no? de todo O es que no sea, solo dices eso, sino ya hice tanto y no estoy bien, pues. no, es que exactamente, entonces pues es que también profundiza, Claro. o sea, o tómate un tiempo para aprender algo, profundizar, y luego ya después vas integrando otras técnicas, otras formas o otras formas de hacer ejercicio, otras formas de explorar el cuerpo, otras formas de... ¿Y por qué uno va cambiando? O sea, yo me Claro. acuerdo que cuando te conocí tú corrías Ujú. y en algún momento yo decía, qué desgaste tan innecesario, tal. Dije, bueno, ahora resulta que yo soy el que corre. Y luego nos topamos y lo voy a correr el maratón y Y yo, yo, ok. ah, ok. No, y qué No, padre, son, pero justo, o sea, claro. justo lo que pensaba es, por ejemplo, ahora que me casi otra vez de manera azarosa y casi por obligación empecé a correr y empiezo a descubrir también que puede ser una práctica y una práctica que no necesariamente implique el mejor tiempo, ni lesionarme, sino de pronto incluso hasta encontrarme una literatura maravillosa donde cuentan por qué las personas corren en la Sierra de Chihuahua Y luego y ya entiendes a toda esta locura también, ¿no? Del correr, de que dices, entonces, pues yo no entendía qué hace la gente tantas horas corriendo. Pues es sí, como una meditación en movimiento, a final de cuentas. Para mí el primer acercamiento, sí, sí, precisamente esta parte mística, filosófica de meditar o de adentrarme fue corriendo, que yo a los sí, 17 años corrí en maratón y a los 18 otro.
Claro. Y ahora que mi hermana lo va a correr este año, yo nada más la voy a acompañar con 10 kilómetros, que es un proceso que yo ya viví, ya corrí Ajá, más de 15 años. ajá, O sea, como que ya palomeé, a lo mejor corro, pero menos, con menos, no tan seguido, pues no. claro. Pero también son diferentes formas de explorar. O sea, y como te decía, y luego ya uno entiende que dices, ah, mira esta locura, dices, bueno, pero también a lo mejor hay un encuentro ahí, ¿no? Sí, que, o sea, la manera en que me pude acercar a correr, pues ya está atravesado por haber conocido el Qigong, por haber hecho teatro, por haber hecho meditación. Y tal vez era el momento de encontrarme con eso. Y a lo mejor me pasó en el maratón de la Ciudad de México, que al principio así, los 30,000 corazones que éramos y todos queriendo llegar, y yo no quiero llegar, yo quiero correr. No. Déjenme disfrutar el Y, camino. Es que y, sí, y hay exacto. algo maravilloso a la hora de llegar, porque pues obviamente todos llegamos, pero no todos llegamos igual. Exactamente. Y hay que disfrutar el camino, el trayecto, porque, Sí, porque se va a acabar. pues, claro, porque es eso. Es como dices, pues cuando escalas una montaña, pues ¿qué es? Pues no nada más es llegar a la cima, es realmente ir disfrutando el paisaje, ir disfrutando cada paso. O sea, y es algo que la gente no entiende, que a mí cuando yo estaba muy chiquita me preguntaban, digo que te estoy hablando que esto fue hace 20 años o más, me decían, ¿pero qué piensas? Como que me vean muy chica, así como a los 17, pero ¿qué vas pensando todo el tiempo? Y luego ya dije, bueno, quizá ya cayendo en cuenta, dije, a lo mejor estoy dentro del espectro autista, Asperger, ahorita que me están cayendo 20, digo, puede ser una posibilidad, eh, pero al final de cuentas es la experiencia de cada quien y es disfrutar el proceso, porque Ujú. había gente como, pero es que yo ya quiero terminar de correr y yo no. Es que para mí, desde que empiezo, es disfrutar toda Todo la el- vuelta que voy a correr. Sí, O sea, no es que quiera llegar ya. No tengo esa prisa de llegar. Es claro. lo que me hace sentir el correr. Es el movimiento, es la respiración, ¿no? También como que empiezas a agarrar un ritmo en la respiración. Y bueno, ese es otro temazo, la respiración, que ya igual y más adelante Sí, ya platicaremos. platicaremos. Ya nos hemos aventado un buen rollote. Ay, Alan, pues qué ¿Cuán- gusto. ¿Cuánto, cuánto vamos de...? Ya casi, yo creo que ya cumplimos la hora. Ah, Yo caray, creo que mira. se nos fue rápido, pero pues aquí te tendré en alguna otra ocasión porque hay que seguir platicando de Claro, todos estos temas. claro. Me da muchísimo gusto que nos hayas venido a compartir tu experiencia del teatro, de lo que ha sido el Chin en Chikung para ti, de alguna manera. Eh, para que nos platiques también de tus próximos proyectos, porque bueno, ya me dijiste que vas y vienes a la ciudad de Monterrey, Torreón, Monterrey. Ese será para el Este, próximo capítulo. Chaca Chachán, a la próxima, parte 2, el correr, sí, bueno, hay muchísimo, muchísimo tema. Y qué gusto Sí, tenerte y qué padre que después de 9 años, de todo este tiempo que ya ha pasado, sigamos con esta amistad, o sea, sí. que a pesar de que, pues, eres mi alumno, pero yo te veo como compañero, eres aplicadísimo, o sea, yo decía, Alam, yo decía, "Ujú, nivel 1, nivel 2, nivel 3, yo te veía como muy disciplinado, muy entregado, de hecho, entregado a todo lo que haces, no nada más al chin en chikung, o sea, es algo que yo veo en ti hasta la fecha. Y se me hace algo muy bonito, Para mí ha sido también muy, muy grato muy, poder estar aquí, y como de pronto así venir como mucha memoria y en poco tiempo, porque tampoco es que nos veamos todos los días, que platiquemos todos los días, pero pareciera que sí. exacto, Este, actualización, así, y en el sentido también de experiencias que de pronto yo no voy a olvidar, o sea, una de los días de práctica más emblemáticos fue cuando Pamela ya hicimos el primer método y sentadillas, y dije, "Ah, vamos a hacer unas". Y de pronto dije, pues ya, ¿cuántas llevamos? Este, y no dije nada, y fue no así dijo nada. como... Fue así como de, bueno, a ver.
A Yo por ver. dentro, hoy es día de forjar el Kung Fu. Bien. Hicimos bastantes sentadillas. Como, sí, nos aventamos las 100. Yo Las creo que 100. tú sí me dijiste así como, Hubo un momento en que pues sí dije, ya, pues ya ya estoy estamos, ya aquí. estoy aquí, ya estamos centrados en esto. Pues ya. Y entonces, pues así lo pensaría, como ese día, como esa sorpresa que al principio fue como extraña, después se ha vuelto un momento sumamente disfrutable porque para mí fue muy forjador. O sea, de verdad, esta cosa de forjar el chi, el kung fu es real y yo te lo agradezco porque así es como yo podría simbolizar o metaforizar mi encuentro, nuestro encuentro, de pronto sin saber que aparece algo maravilloso, en algo que no me lo esperaba. O sea, no me esperaba que en esas 100 sentadillas apareciera tanta buena información. Pues gracias, Pamela, gracias por invitarme a esta Luz y Sombra. Escuchen y reescuchen, denle la oportunidad. Sé que ya para este momento a lo mejor no llega. Y si sí, y si no, bueno, aquí va a estar. Gracias por la invitación No, pues muchas y gracias, que Alam, al tengas mucha contrario. luz y mucha sombra con muchas y muchos y muchos invitados. Y ya para el final, no sé si quieras tú dejar dónde te podemos encontrar o alguna... Sí, pues mis redes sociales son mi nombre, básicamente Alam Sarmiento. Así estoy en Instagram, en Facebook, en X. Tengo un canal de YouTube que no muevo mucho, pero también ahí me pueden encontrar. Este, Alam Sarmiento. Alam, muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí. Seguirán las conversaciones, Seguirán. este es solo el principio. Y bueno, pues aquí andaremos. A todos los que llegaron hasta esta parte del video o podcast, ya sea en cualquier formato que lo estén viendo o escuchando, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta Gracias. la próxima. Hasta la próxima.